Buenas tardes, mis amados oyentes, mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús. Aquí le habla su hermana Severina Sarmiento. Este es su canal, Luz en las Tinieblas, el canal de la salvación. Este es un canal nuevo que el Señor le regaló a mi esposo. Y hoy nos ha dado el privilegio de estar en él. Bueno, mi amado hermano, yo hoy traje un tema muy maravilloso que mi Dios lo puso en mi corazón, y es un tema muy lindo que dice: buscando el carácter de Dios, mi testimonio. Buscando el carácter de Dios, mi testimonio. O sea, yo te voy a dar un poquito de mi testimonio, de mi vida, de lo que Dios hizo en mi vida. Muy especial, muy maravilloso. Bueno, hoy vamos a leer en el libro de Mateo 18, versículo 23. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Pero vamos primero a orarle al Señor, vamos a ponerlo en las manos del Señor, en la presencia de nuestro Salvador. Señor amado, gracias por esta tarde maravillosa que nos has regalado, Señor. Dios, te pido que tomes el control de los aires, Señor, que tomes el control territorial, Padre. En el nombre de Jesús, yo ato al hombre fuerte de las tinieblas, Señor, y todos sus principados, sus gobernadores, sus potestades, sus huestes espirituales de maldad, de todos los rangos, Señor. En el nombre de Jesús, cubro mi familia con tu sangre, Señor, y los oyentes. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y vamos a leer. Dice la palabra del Señor de esta manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, motivado a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase todo. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial ahora con vosotros hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mucha palabra muy linda y muy hermosa, lo que el Señor nos habla en esta tarde. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos, pero hay un discípulo que se llama Pedro, que él siempre era preguntón. Y Pedro le pregunta a Jesús. Vamos al versículo
21 dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro, ¿por qué le preguntó esto a Jesús? Porque Pedro sabía que había muchas personas que le hacían daño a su prójimo, a sus padres, a sus hijos, a sus amigos. Y Jesús también lo sabía. Y por eso Jesús le está enseñando a Pedro que hay que perdonar todas las veces necesarias que se pueda hacer. Todas las veces necesarias hay que perdonar, le estaba enseñando el Señor a Pedro y a sus discípulos. Pero en esta parábola Jesús enseña el carácter de Dios y su infinita misericordia. Jesús está enseñándole a sus discípulos el carácter del Señor. El Señor es amor, perdón, misericordia. Y el Señor le dijo a Pedro cuántas veces tenía que perdonar. Jesús sigue enseñando a sus discípulos sobre el perdón. Jesús le sigue hablando a los discípulos sobre el perdón. Entonces Él comienza a referirle la parábola. Los dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. El Señor Dios Todopoderoso es el Rey del cielo y envió a su Hijo a la tierra, porque Él quiere hacer cuentas contigo y conmigo. Entonces, dice, y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Fíjese bien, 10,000 talentos era 10 días, era 10,000 talentos, era 10,000 días que le debía este siervo a su señor. Un talento era un día de trabajo del jornalero. Un talento. Y este hombre le debía 10 talentos a su señor. Y vamos a ver la misericordia. Vamos a ver la misericordia de este rey. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, venderlo a él, a su mujer, a sus hijos y todas las cosas que tenía. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Este hombre se humilló ante el rey, se humilló y le pidió perdón, perdonándole la ofensa. Perdonándole el rey a su siervo. Y dice el 26, entonces aquel siervo, postrándose, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, motivado a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda. ¿Cierto? Porque este rey había dado una sentencia a este hombre. Porque este hombre le debía 10,000 talentos. Y este rey dio una sentencia, que lo vendieran a él, que le vendieran a su esposa y vendieran a los hijos y todo lo que tenía. Pero él se humilló y le pidió perdón al rey y que le iba a pagar. Y él con mano de misericordia le perdonó la deuda. Pero vamos a ver ahora qué pasa, qué sucede.
Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Este consiervo le debía al siervo 100 denarios y él le debía al rey 10,000 denarios. Y sigue, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Este hombre había salido de un perdón, de una misericordia que el rey le había obsequiado a él. Pero al salir de la presencia del rey, se olvidó de la misericordia, se olvidó de la deuda que le debía al rey, de los 10,000 talentos, y se encontró el que le debía solo 100 días de trabajo le debía el consiervo al siervo, y él le debía 10,000 días de trabajo al rey. Y lo cogió y lo estaba ahogando, porque no tenía el corazón perdonador, no lo podía perdonar. Viendo su consiervo lo que pasaba, se entristeció mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No habéis tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Si vio la sentencia que había dado el rey, él hizo que el rey retrocediera el perdón y lo enviase a los verdugos. ¿Qué te quiero decir con este pasaje? Que tenemos que perdonar aunque nosotros digamos que no puedo perdonarlo, porque aquella persona no tiene perdón de Dios, yo no lo voy a perdonar. Te voy a contar un pedacito de mi testimonio, porque si te lo cuento todo, hoy no terminamos acá. Pero te voy a comentar un pedacito de mi testimonio, y es que yo vengo de gente brujas, de gente satánicos, servidor de las tinieblas. Mi mamá tenía un altar pequeño, era idólatra, y ahí tenía el cuadro de la mamá, y también le pedía a la mamá. De tal manera que ella tenía un altar pequeño. Yo tenía una tía bruja reconocida en Colombia y reconocida en Venezuela y en otros países. Brujas de las que volaban, brujas de las que te decían dónde estaban las cosas, brujas de verdad, brujas que hacían pactos, brujas con sello, brujas que pactaban su generación, brujas que dañaron su generación, bruja que entregó su generación a Satanás. Entonces, vengo de ahí. Yo tenía 9 años cuando acepté a Jesús en mi corazón. Mi mamá no gustaba de cristianos, porque la familia de ella no gustaba de cristianos. Ella no gustaba de cristianos. Pero Dios llegó a mi vida en mi infancia, con tan solo 9 años. Y eran 2 viejitos que hacían servicios en la calle. Hacían servicios en la calle. Y uno de ellos me invitó al servicio y yo le dije a mi mamá,
mami, déjame ir al servicio que están haciendo los viejitos allá en la esquina. Vaya. Me mandó, yo fui. Cuando comenzó el predicador, ya Dios me había tocado en las alabanzas. Pero cuando el predicador comenzó a predicar, comenzó a hablar del amor de Dios. Comenzó a hablar de las grandezas de Dios, de todas las cosas hermosas que el Señor nos regala a todos. A mí no me hablaron de infierno, a mí no me hablaron de diablo. Yo no sabía que eso existía. Yo me enamoré perdidamente de Jesús. Yo me enamoré a primera vista de Él. Él me impactó mi corazón. Cuando yo llego a la casa, yo le digo, mami, yo me entregué a Dios. ¿Cómo es posible que tú haces eso? Que no se cae, y un poco de cosas. Yo me quedé callada y yo solita era cristiana en la casa. Pasaron unos meses, mi hermanita mía se enfermó. Pero esa enfermedad la tomó de una manera que la estaba acabando. Y mi hermanita, teníamos que cogerla con paño, con trapitos, porque la carne se le venía a uno en las manos pegada. Tenía huecos, se le caía las carnes. Era vuelta baba. Mi mamá sufría, mi mamá lloraba. Mi mamá, todos los días, yo la veía postrada en el altar que te dije de los santos, porque son los santos de Dios. Pero ella decía que eso eran santos. Entonces pues ella adoraba y pedía a ellos que le sanaran su hija, que iban de mi tía la rezaba, a nosotros también nos llevaba a rezar, que la lombriz, una cosa, que otra, cambio. Entonces ella nos llevaba de mi tía. Pero nada de eso pasaba, mi hermanita nunca se sanaba, empeoraba más. Yo una tarde cayendo el sol le dije, mami, vamos a buscar al Señor porque que Él dice, ¿quién te dijo? ¿Tú cómo vas a venir con eso? No, vamos a traerlo para que ore por mi hermanita porque Él dice que Jesús levanta muertos, que Él sana, que Él libera, que Él levantó un señor que se llamaba Lázaro, que lo levantó de la... ¿Tú cómo crees en fábulas? ¿Cómo tú crees en mentiras? Ya te tienen, no vas más a esos cultos. No vas más. Vaya para esos cultos que hacen esos señores, porque ya te tienen el cerebro lavado. Ya te pusiste a creer que separaban los muertos. Y yo le dije, sí, él dice, y yo lo creo. Entonces, mi papá conmigo, yo era su hija adorada, su hija querida. Le daba todos los gustos. A mi mamá le daba para que me comprara todo lo que yo quisiera. Entonces, él dijo, escucha a Seba y déjala que traiga el Señor. No, Señor, que miedo va a traer, no, ¿qué? Bueno, total es que volvió y le dijo, escúchala y déjala que venga el Señor. Que ore por la niña, no te quita nada que él venga. Bueno, vaya, dígale al Señor. De una volé a el Señor. Lo traje. Pero mi papá tenía una mala costumbre que cuando venía de noche maltrataba a mi madre. Mi mamá nos recogía y nos llevaba donde mi tía dormía. A la hora que sea, 12, a las 11, a la 1, a las 2, 3 de la mañana, buscando resfriarnos. Trataba a mi mamá mal. Y tantas cosas. Entonces vino el Señor y oró por mi hermanita. Mi hermanita pidió agua, ya eran como las 6 de la tarde cuando eso. Mi hermanita pide agua, toma el agua y se durmió. Mi mamá como no dormía y nosotros tampoco casi dormíamos porque mi hermanita era un y no dejaba dormir a nadie y lloraba y no dejaba dormir. Mi mamá cayó en una piedra y todo el mundo caímos con una piedra.
Esa noche mi papá trabajó más que todas las noches. Vino como a las 3 de la mañana. Tocó, mi mamá le abrió, entró y puso todos sus enseres para allá de aquel lado, se bañó. Mi mamá se paró y del cansancio y del sueño que tenía ya no miró a la niña. Pero mi papá se fue a la cuna. Él fue a la cuna y miró a la niña. Con un foquito que él tenía, miró a la niña a la cuna. Y mi papá llama a mi mamá, porque mi papá vio que la niña los huecos los tenía sellados. La piel la tenía seca. Mi mamá miró y los dos formaron una algarabía, porque la niña estaba totalmente sana. Y nosotros al oír esa algarabía nos despertamos también a ver qué estaba pasando. Mi hermana estaba sana. Mi mamá dice: Sebelinda, vas a buscar a ese viejito para que ese viejito venga, porque el Dios de ese viejito es el que va a ser el Dios de nosotros. Esa porquería que tengo allá, la quemo. Y a esa hora mi mamá recogió todo y lo quemó. Nos acostamos, a mí se me hizo ese pedazo tarde porque yo quería que amaneciera, porque quería ir a buscar al viejito, porque el Dios del viejito era el Dios de la casa de nosotros. Mi papá también dijo: sí, Señor, así es. El Dios del viejito es el Dios de todos nosotros. Pasó el rato, no, deja que amanezca. Y como a las 8 o 9 de la mañana me envió donde el viejito Borges se llamaba, porque ya él murió. Se llamaba Borges. Y yo enseguida volando me fui. Y llegó el viejito. ¿Qué pasó, señora Adelina? Dijo: señor Borges, le cuento algo que usted no lo va a creer. Dijo él: a ver, dígame, a ver. La niña se ha sanado. Y él le dijo: ¿y por qué yo no lo voy a creer? Si el Dios que yo adoro levanta a los muertos, sana a los cojos, hace libre al cautivo, da vida al que no lo tiene. ¿Por qué no voy a creer que sanó al niño? Mi mamá le dijo a mi papá: Señor, porque nosotros queremos que el Dios suyo sea el de nosotros. Y aquí no voy a adorar más a nadie, porque yo me ponía a orar, porque no era orar, porque como yo digo voy a orar, era rezar. Les digo: ya no les rezo más a ellos, ahora les rezaré a Dios. Entonces le dijo el hermano Borges: ya no va a rezar, ahora va a orar. Sí, ¿cómo será eso? De igual forma como usted rezaba, ahora va a orar, porque ya no es rezo. Porque el rezo es repetir vanas oraciones. Pero la oración es lo que usted va delante de su Padre y habla con él. Pero el diablo como que se enojó, como que se puso bravo, no sé, pero las cosas se empeoraron. Y se ha duplicado el maltrato. Corríamos más, mi hermano lo botaba más, lo sacaba más a que menos viviera en la casa, nos trataba mal a mis hermanos, a mi mamá y a mi hermano. Él conmigo no se metía, como te dije, yo era su hija querida. De tal forma que yo me entregué a Cristo niña, pero mi vida no tuvo una niñez de cristiana. O sea, yo me entregué a Cristo, pero nunca me separé de Dios. No bailé, no fumé, no hice nada. Yo siempre he permanecido en Dios. Nunca en la vida Dios me ha permitido dejarme. Yo siempre seguía ahí. Pero ese maltrato y esas malas palabras verbales, hechos, tantas cosas que sucedieron,
Yo me fui de mi casa con mi esposo y eso me afectó en mi hogar porque no le di el verdadero amor que yo debía de darle a mis hijos. Porque llegaba a veces la noche o llegaba a veces el día y yo me hacía como si fuera una niña. Y volví a vivir eso. Cuando eso se me pasaba, yo me llenaba de rabia y lo pagaba con el que se me presentara de cualquier problema sin problema, de cualquier cosa. Pasó el tiempo y mi madre se enfermó. Duró mi mamá como 6 años enferma y eso fue también de maltrato. Mi papá con ella. Cuando mis hermanas se iban y no quedaba nadie en la casa, la violaba. Un día no sé qué le hizo, pero me mandó 3 días y no hablaba. Después de que nos dijo que le sucedió. Un día de repente el Señor me dice, ve donde tu mamá y dile que perdone. Yo fui a mi madre y le dije, mamá, el Señor dijo que tienes que perdonar. ¿Quién dijo? Yo no hago odio. Él dijo que tienes que perdonar. Bueno, y él se enojó y yo me vine. Volvió como a los 15 días, el Señor me dijo, dile a tu mamá que perdone a tu papá. Y yo fui y le dije, mamá, el Señor quiere que perdone a mi papá por todo el daño que le hizo, todo el maltrato que le hizo a usted. ¿Quién dijo que no sé qué? Él no es hijo de hombre para mentir. Y si él lo dice porque así es, yo me vine porque se enojó. Pasó como un mes en eso, porque yo siempre andaba con ella en el médico, siempre andaba con ella en el médico. Volvió el Señor y me dijo, David, y habla con tu mamá, conversa con ella, sácale palabras, métele conversa de lo viejo, de lo sucedido, que ya tú sabes qué sucedió y qué pasó. Habla con ella. Yo llegué, me puse a hablar con mi mamá. Le hacía preguntas del pasado, el por qué ella permitía. O sea, yo le entendí el lenguaje que Dios me estaba diciendo. Yo le entendí el lenguaje de Dios. O sea, Él puso palabras en mí el día que yo fui. Entonces Él me dijo, yo le dije, mamá, ¿por qué usted prefirió más a mi papá que a mi hermano? Yo quisiera saber eso. No sé. ¿Y usted lo quiso más que mi papá? Yo creo que sí. Comenzamos a hablar. Y ella comenzó, ya yo vi la cosa buena. Ella comenzó a ceder, comenzó a hablar. Yo le dije, todo eso hay que perdonarlo porque Dios quiere llevarse. Y en el cielo no entra cosa mugre. Le cuento que mi mamá comenzó a llorar y a contar unas infinidades de cosas. La hermana mía llega y pregunta, ¿qué pasa con mi mamá? ¿Qué le pasa a mi mamá ese día? Y yo le dije, estoy hablando con ella, me está contando algo. Ella busca una silla, se sienta toda preocupada porque mi mamá estaba llorando, pero llorando. O sea, no era como un lloro sin consuelo, era un llanto profundo que le salía del alma. Pues entonces nos sentamos a dos. Y saca mi mamá todo lo que tenía. Y lloro. Y yo, sí, Señor, yo perdono a tu papá, yo lo perdono. Usted no me lo va a creer. Pero así como mi hermana tuvo la sanidad, la tuvo mi mamá enseguida. Porque los médicos la habían mandado para la casa a morirse. Mi mamá se sanó. Duró 3 días sana. A los 3 días murió mi mamá. Pero en esos 3 días que estaba mi mamá sana, los vecinos corrían. Vecina, ¿qué pasó? Y nosotros, mamá, ¿qué pasó? Mi mamá lavaba, mi mamá barría. Su piel bien bonita, bien hermosa. Todo el mundo estaba impactado. Pero a los 3 días completicos fallece mi mamá a las 6 de la mañana. Y ella se sanó a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana morí. A las 5 me vinieron a buscar
Entonces, ¿cómo así que mi mamá sí se la iba? Mi mamá ya está en los últimos, no puede ser, salgo corriendo. Mi mamá muere. Pero mi papá, cuando mi mamá estaba enferma, dijo, cuando te mueras, voy a comprar un vino, una torta, me pongo una camisa roja y festejo con madre. Nadie le prestó atención porque pensaban que era cosa de él. Y sí sucedió. El hombre llegó, se puso la camisa roja. Yo perdí el conocimiento y no lloré. Yo perdí el conocimiento y me puse una pelea con todo el mundo y a una hermana la cacheteé. Total es que no volví nada. Y el odio se creció. Por esa camisa roja el odio se hizo más grande del que yo lo tenía. El resentimiento se hizo más grande. De tal manera que yo quise matar a mi padre por pedacitos. Meterlo en una bolsa y enterrarlo. Eso lo hacía todas las noches. Cuando me acostaba, todas las noches lo mataba, lo picaba y lo enterraba. Y no oraba, sino que le reclamaba a Dios. Me diste el peor papá, me diste lo que no sirve, ¿por qué me lo diste? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué fue lo que pasó? Nació estrellada. Porque hay unos que nacen con estrella y otros nacen estrellados. Y tú la trajiste estrellada a ella, eso lo decía el Señor. Y un día el Señor me dijo, yo te recogí el peor padre, te di la mejor madre. Entonces, yo no importa importancia le presté al Señor con lo que me dijo. Y seguía peleando con él, Hace un mes más y volví y me lo dijo, no te recogí el mejor padre, te di la mejor madre. Y dije, sí, Señor, yo sí lo sé, que me diste la mejor madre, porque yo no tengo nada que decir de ella. Fue la mejor madre, fue la mejor esposa, la mejor amiga, la mejor vecina. Todo lo hacía bien, no dio motivo para ese trato que tuvo. Y ahora esa enfermedad se murió y él quedó bien. ¿Por qué no lo mataste a él? El Señor no peleó conmigo. Me dejó hablando sola. Entonces, pasó el tiempo y yo me metí en oración, en ayuno, en vigilia para perdonar a mi papá. Y así duré yo 18 años ayunando. Y yo vi que eso no me daba resultado. Yo dije, y parece que el tiempo pasara. Yo le decía a mi esposo, llévame a mi papá que me voy a pesar. ¿Cómo así que te vas a pesar? Voy a ver para ver si se me quitó eso. A lo que lo veía y él comenzaba a hablar. Nada, él. Estoy perdiendo el tiempo. Yo al ver que el tiempo se había perdido, dejé de orar, de ayunar, todo. Entonces, un día, que eso pasó este año, hubo una campaña en el parque y vino Nancy Ramírez. Y bueno, ella comenzó a dar su testimonio. Y cuando ella daba su testimonio, yo sentí que mi corazón lo sacaba, hasta que lo sacaba. Y me sentí como un poco en lo vacío. Y comencé a llorar, pero no un lloro así, sino interno. Caí al agua. Se terminó todo. Y nos vinimos para la casa. Pero sucedió algo, y es que nosotros los hermanos siempre nos reuníamos a hablar mal de él. Que vendió esto, nos dio. Que esto le hizo a mi mamá. Que esto le hizo a mi hermano. Que esto, y así siempre, así siempre, así siempre. Pero yo noté algo, que mis hermanos se reunían y yo comenzaban a hablar y a mí no me gustaba.
Dejen de eso, dejen de estar hablando de él, ya lo que pasó, pasó, dejen eso así. Cuando venía a mi casa, yo decía, ¿qué me está pasando? Algo me está pasando a mí. Bueno, y siempre pasaba eso. Y un día una hermana mía, y lo encontré hablando de nosotros. Y yo me quedé así oyendo. Pero en una de esas habladurías comenzó a hablar de mi mamá. Y le caí. Le dije, pa. De todo. No le dije malas palabras, pero le dije como si fuera una mundana, diciendo de cosas que no debía decir. Y eso me dejó mal. Me dejó mal a mí. Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Y hace un mes que yo venía notando eso. Y yo me siento hacia boca arriba. Y comencé a orar por mí, por él. Padre, ¿hasta cuándo? El Señor me dijo, perdonaste a tu papá y no te has dado cuenta. Yo dije, ¿cómo así tú que me estás diciendo a mí? Perdonaste a tu papá y no te has dado cuenta. ¿Cuándo? Él no ha venido aquí, yo no he ido allá, nadie nos ha juntado a pedir perdón. O sea, háblame, dime qué pasó. Tú me estás diciendo que yo lo perdoné y que no me he dado cuenta, algo pasó. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Te acuerdas del día que vino Nancy? ¿Te acuerdas de esto y esto y esto y esto? Ese día perdonaste a tu padre. ¿Por qué te da rabia cada vez que hablan de él? ¿Por qué ya no hablas de él, sino que le dices a tus hermanos que se callen, que dejen eso así, que ya eso pasó? Porque lo perdonaste. ¿Cómo? Lo perdonaste. Y el Señor puso en mi corazón darles este testimonio. Si tú no puedes perdonar, sí es posible el perdón. Si tú no puedes perdonar porque de pronto te violaron, o de pronto hicieron algo que no debían de hacerte, y tú dices que aquella persona no tiene el perdón de Dios, nosotros no podemos meter a Dios en nuestros problemas. Porque Dios perdona a todo el mundo. Entonces, nosotros decimos, yo no lo perdono ni la perdono porque no tiene perdón de Dios. Eso que hizo no tiene perdón de Dios. Dios perdona al más vil. Mire que este hombre le debía 10,000 talentos al rey. Él no tenía cómo pagarlo. No tenía cómo pagarlo. El rey fue motivado a misericordia y a perdón, dice la Escritura. Dios nos perdona por su misericordia, por su perdón. Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que todos obtengamos la salvación, para que todos obtengamos el perdón, porque nosotros no teníamos con qué pagar. Así como este siervo no tenía cómo pagarle al rey, él no tenía cómo pagarle, nosotros no tenemos cómo pagarle al Señor nuestras deudas. Nosotros no tenemos cómo pagarle al Señor ni con todo el oro del mundo. Tenemos cómo pagar esa salvación tan grande que Jesús hizo. Por eso el Rey, el Padre, lo envió para que nos perdonara, pagar un precio por nosotros. ¿Y cuál fue ese precio que Jesús pagó? Vamos a Colosenses 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, tú y yo no teníamos plata, no teníamos oro, no teníamos nada. Y si lo hubiéramos tenido, ¿sabes qué te digo yo? Que no hubiéramos podido comprar la salvación. Porque la salvación no se compra ni con plata, ni con oro, ni con obras.
La salvación no se compra con beneficios que yo le haga a otro. La salvación se compra aceptando a Jesús como mi Señor, mi Salvador y perdonando al que me hizo daño, al que me perjudicó. Yo te digo hoy en esta tarde que sí se puede perdonar. Hay que luchar el perdón porque nosotros los seres humanos somos como ese siervo que no perdonó al consiervo con los 100 días que le debía. No lo pudo perdonar mientras el rey le perdonó los 10,000 días que le debía. Entonces él no pudo perdonar. Así estamos nosotros en la condición de este siervo. Nosotros estamos en la condición de este siervo. No damos para perdonar, pero cuando Jesús llega a nuestra vida de verdad, nosotros podemos perdonar de verdad. Y cuando el perdón llega es dulce. Ya nosotros vemos a aquella persona de mejor cara, vemos a aquella persona sin reproche, sin nada. Te lo puedo decir yo porque me está sucediendo. Que pude perdonar. Tú también puedes perdonar. Sin perdón no le vemos la cara a Dios. Si no perdonamos, no vamos a ir al reino. No somos herederos de esa mansión. No vamos a cenar con Él. Hoy cree en Dios que tu milagro viene. Si no has perdonado, vas a perdonar. Si tienes una petición que ves imposible, la vas a tener. Porque mi mamá se sanó y Dios se la llevó libre y sana. Mi hermanita se sanó y hoy tiene 3 hijos y está sana. El Señor mostró su gloria. Si tienes una petición que lo ves imposible, es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Bueno, para concluir este mensaje que Dios nos ha regalado, quiero decir que sigas escuchando este canal. Tendré otro mensaje que el Señor me regale para ustedes. Ahí está el teléfono, pueden marcar y llamar si quieren preguntar algo. Gracias, Señor, por este momento maravilloso, Dios mío, que nos has dado en esta tarde a los oyentes y a mi vida, Jesús. Toda retaliación y venganza del enemigo contra los oyentes, Señor, contra mi vida, mi